Saludamos al economista Carlos Cordero. Él es consultor económico, tuvo varios cargos, rector de la UDA, ex gerente regional del Banco Central. Quisiéramos, economista Cordero, el día de hoy tratar sobre esa decisión polémica del Servicio de Rentas Internas que intentó ampliar la base del IVA mediante interpretaciones técnicas que en la práctica encarecían alimentos procesados y productos de consumo masivo, incluso alimentos que tienen una visión crítica en cuanto a salud pública como leche deslactosada, por ejemplo. La reacción social y productiva evidenció que el ajuste fiscal tiene límites políticos cuando la recaudación se apoya en criterios ambiguos, afecta a la canasta básica, la institucionalidad retrocede. Reculó en algunos puntos del SRI, pero quisiéramos conocer cómo queda la situación, cuáles han sido los efectos y cómo se va a implementar finalmente esta medida. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, sí, efectivamente, la resolución del SRI, la comunicación sobre la interpretación que hace el SRI respecto a quienes deben pagar IVA de alimentos vegetales de origen animal, etcétera, cayó por sorpresa porque fue a fines de marzo y básicamente lo que hacía es interpretar lo que dice la ley. Eh, la primera resolución, la de fines de marzo, no tenía ninguna consideración respecto a al tipo de alimentos y a la calidad de los alimentos. Por ejemplo, en esa resolución se hablaba de que únicamente estarán exentas de pagar el impuesto la leche que sea en su estado natural. Todos sabemos que en el Ecuador no está permitido, al menos no es la costumbre, vender leche cruda, como se llama, sino que tiene que ser la leche procesada, pasteurizada al menos. Entonces había una contradicción. Igual pasaba con el pan, que le dejaban que no pagaba IVA únicamente el pan más básico, que es el conocido pan de agua, y después, hace unos 4 días, del 2 de abril, mandó una nueva comunicación aclarando o reinterpretando lo que dijo la primera. En esa nueva comunicación, de cualquier manera, hay un avance porque ya se entendió que el tema de las leches, entran todas las leches que sean pasteurizadas, sean estas eh, desgrasadas o semidesgrasadas, con semi contenido de grasa, etcétera, pero sí deja todavía a la leche deslactosada. Hay una interpretación estrictamente técnica, lo cual nos lleva a decir que lo que se impuso aquí más que el análisis político fue el análisis tecnocrático. O sea, la leche deslactosada, como se dijo en la introducción, es un tema más de salud que de alimentación o de golosina, digamos así, de un bien suntuario. Claro, no se trata de un esnovismo, en definitiva, es una No, 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 necesidad es un para una tema, enorme parte de la población, es uno de los ejemplos. es un caso que podríamos llamar casi es un medicamento. Ujú. Entonces, técnicamente, efectivamente, la leche deslactosada podría interpretarse que el proceso de deslactosamiento le introduce un nuevo componente para conseguir eso y técnicamente entonces ya no es alimento natural. Pero bueno, este es un ejemplo. En el pan, igual, tuvieron que dar pie atrás y prácticamente todo el pan no va a pagar arriba. Por ahí queda la duda de que a lo mejor el pan que viene en las grandes fábricas, que tiene una larga duración, ese todavía va a pagar arriba. Pero de todas maneras, queda pendiente el pago de muchos elementos que pueden no formar directamente parte de la canasta básica, pero que encarecen sin motivo el consumo diario de muchos ecuatorianos. Y, y ahí viene el otro elemento de criterio de cómo a veces cuando se maneja muy tecnocráticamente las cosas, se caen estas contradicciones. Posiblemente después de la reacción que hubo sobre los alimentos que iban a ser grabados con el IVA, se dio pie atrás. Y ahora quedan algunos elementos, algunos alimentos que posiblemente tienen un consumo inferior. Y ahí viene la pregunta, ¿para qué entrar en esta complicación si posiblemente la recaudación que consiguen con ellos va a ser ínfima? En todo caso, creo yo que el tema del IVA, el tema de la interpretación que hizo el IVA, es una interpretación ilegal, no puede el SRI interpretar la ley y habrá que esperar a ver si es que demandan la inconstitucionalidad o la ilegalidad de la resolución del SRI para que quede sin sustento esta resolución. Bueno, se dice que rectificar es de sabios. En todo caso es lo correcto,
porque se estaba cometiendo realmente errores graves. Claro, pero todavía queda pendiente algunas cosas que deberían rectificar, o por ejemplo, esta leche desnaturalizada, o algunos otros tipos de alimentos. Por ejemplo, la pulpa de la pulpa de fruta, como la norma dice que la fruta en estado natural no paga IVA, esta es un procesamiento en el cual no le añaden nada, sino simplemente Claro. le Más provocan la bien, pulpa, le congelan y le venden. y en muchos Entonces casos le tampoco quitan, deberían pagar IVA. le quitan humedad para concentrarlo, pero la fruta Exactamente. sigue siendo fruta, pulpa de fruta. Sigue siendo natural. Claro, y Claro. así fuera pasteurizada, es un proceso simplemente de un procesamiento para, manteniendo las condiciones naturales, alargar su vida útil, nada más. En Entonces, todo, esos elementos están pendientes ahí. en todo caso, se moderó un poco el lenguaje técnico para evitar, sobre todo, confusiones, porque puso incertidumbre en la cadena comercial. Así es, y además creaba un conflicto, en el caso del pan, por ejemplo, creaba un conflicto bastante sui generis, porque si poníamos que el IVA al pan debería cobrarse solamente quedaba fuera el pan de agua, todas las panaderías tendrían que haber, las panaderías de barrio, digamos así, tenían que cobrar IVA sobre el pan. Entrando en la contradicción de que muchos de las personas que se dedican a la panificación en los barrios tienen la calificación de artesanos. Y por ley los artesanos no cobran IVA. Entonces entraban también en esa contradicción de cómo cobrar el IVA a un producto si el artesano por su naturaleza no debe cobrar IVA. Entonces Ahora, eso se corrigió, pero sigue pendiente el tema. la aspiración económica era grande, se estimaba que unos 100 millones de dólares podrían ingresar por este rubro. Imaginamos que esto estaba ya dentro de algún cuadro financiero del gobierno. Yo tengo mis dudas respecto al impacto que hubiera tenido si dejaban tal como estaba. Posiblemente el impacto hubiera sido grande, pero justamente después de que revisan y dejan fuera los elementos, los productos con mayor consumo, ese incremento en la recaudación tributaria puede irse bastante por debajo. Entonces, a lo mejor, insisto, no tiene sentido entrar en este proceso complicado, conflictivo, para una recaudación que no va a ser significativa. Y había un efecto directo en el consumidor final. Directamente, claro, subía el 15%, es decir, si alguien gastaba $1 en leche, ahora tenía que gastar $1.15. Eso era simplemente el efecto inmediato. Entonces, todo eso seguramente vieron y dieron pie atrás. Y hay que decirlo que el aumento del IVA al 15%, recordemos cuando andaba por el 13%, fue una medida impopular. Se suponía que subía uno, fue tres, que eso lo ha mantenido más fijo que la mandíbula superior. Claro, o sea, la subida fija fue al 12 y ese 3 opcional. Entonces, perdón, ese opcional se ha convertido en permanente. O sea, un viejo dicho popular es que no hay nada más permanente que lo transitorio y eso es lo que está pasando con el IVA. En cuanto a la política fiscal, el SRI busca maximizar recaudación sin modificar la ley, es lo que intentó. Estos retrocesos muestran los límites del ajuste fiscal. La pregunta es si estas medidas se marcaban dentro del reciente o de la reciente ratificación del compromiso con el Fondo Monetario Internacional de aumentar ingresos tributarios. En términos generales, en el concepto general de que debe buscarse cómo aumentar la recaudación tributaria, sí, pero no necesariamente en el sentido de que el acuerdo del FMI o las relaciones con el FMI le digan específicamente al Ecuador usted tiene que cobrar IVA a la leche. Ese sentido, a eso no llega el acuerdo del FMI. El acuerdo es en términos generales más amplios de buscar cómo incrementar los ingresos fiscales en general vía recaudación tributaria, obviamente. A ese detalle no creo que llegue el acuerdo. Queda abierto un tema que es técnico, científico por sobre todas las cosas, pero que tiene connotaciones económicas, incluso políticas. Ha quedado abierto por este tema, por esta polémica que se armó, una discusión sobre qué debe considerarse alimento básico. ¿No debería conformarse alguna comisión? En distintos países hay, por ejemplo, el FDA. En los Estados Unidos, en la Unión Europea, hay un equipo especializado que legisla para toda la Unión Europea.
Aquí en Ecuador la gente del SRI no es precisamente la que debería estar tomando este tipo de medidas. Para eso está la academia, las universidades. Claro, efectivamente, por eso es la crítica que se hace a los acuerdos del SRI en este momento, de que están interpretando la ley, estirando la ley para, a su criterio, establecer cuáles sí deben pagar y cuáles no deben pagar. Entonces, indudablemente, a ver, en general, digamos así, no es que por norma los alimentos o los productos que forman parte de la canasta están exentos del IVA. No, hay algunos productos dentro de la canasta básica que pagan IVA, dependiendo de su naturaleza, pero en general se esperaría que los alimentos básicos no paguen IVA, se esperaría. Y un poco eso es lo que dice la ley. Son alimentos con un procesamiento, pero no con una alteración de su propia naturaleza. Entonces, indudablemente, el criterio para eso debería ser un criterio más de orden técnico alimenticio que un criterio eminentemente tributarista. Y por eso digo yo, esta es una muestra de cómo, de los perjuicios o de los, que puede causar una administración de tecnócratas y no de políticos. Vayamos un poquito más allá, ampliando el espectro, el umbral de esta interesante conversación. Hablemos sobre las cifras económico-financieras del gobierno de Daniel Noboa. Evidenciamos, por lo que escuchamos en foros empresariales, en ciertos boletines que circulan en Ecuador, un grado de satisfacción con la forma en que está llevando adelante Daniel Noboa en el resultado global de la economía. Continúa la urgencia de los ecuatorianos de a pie de conseguir el pan diario, pero a nivel empresarial se evidencia algo de optimismo. ¿Cómo evalúa usted el desempeño macroeconómico de Ecuador en este último año, que de alguna manera es ratificado, santificado por el Fondo Monetario Internacional? Pero también, y en la siguiente pregunta, tendremos que hablar de las variables que considera más preocupantes. Bueno, efectivamente, a nivel de económico podríamos analizarlo en varios ámbitos, pero en los dos principales. El primero en el tema de lo que significa la actividad económica en general, el crecimiento económico, la producción, el consumo, etcétera. Ahí vemos que las cifras del año pasado fueron cifras bastante positivas. Ya una vez que el Banco Central hace unas 2 o 3 semanas publicó los datos finales del tercer trimestre, del cuarto trimestre, perdón, salió que el crecimiento del año 2025 fue de alrededor del 3,7. Y a pesar de que todavía se espera que el año 2026 no tenga un crecimiento importante, no llegue al 2%, pero asimismo las cifras del primer trimestre, de los primeros meses, perdón, del año 2026 muestran que todavía hay un crecimiento, no digamos significativamente importante, pero hay un crecimiento importante dentro de la economía. ¿En cuánto se Lo pueden cual atribuir esas cifras al famoso rebote del año de los apagones? yo creo que ya no es tanto el rebote de los años, la cifra del 2025, sí, mucho de ello se debe al rebote de los apagones que se esperaba llegue al 2,5, pero llegó al 3,7. Entonces, hay algo más de ese rebote. Y ese rebote ya no alcanzaría para el 2026. Sin embargo, vemos que el 26 hay un crecimiento que a lo mejor está en el orden del 1, del 2%. Pero sobre todo a nivel empresarial parece ser que eh, los inversionistas, digamos así, mantienen la confianza con el presidente o por la gestión que está haciendo el presidente y eso hace que las condiciones de producción al menos se mantengan estables y crezcan lentamente en función del crecimiento de la demanda. No hay un crecimiento importante, no hay un plan económico que oriente la producción, que dirija la producción como para que la producción pueda crecer significativamente. Si no hay una especie de crecimiento, podríamos llamarle inercial, hay un crecimiento propio de la economía que se mantiene, que no ha sido frenado por falta de confianza, pero al mantener esa confianza, ese crecimiento inercial de un torno a un 2% se está manteniendo. ¿Cuánto tiene Eso que por ver el en lado de... esto el gobierno? ¿Cuánto los sectores productivos, la banca, la ciudadanía en general? Otra cifra importante es el crecimiento de los depósitos en el sistema financiero en general. Hay un crecimiento importante en los depósitos, ese crecimiento importante en los depósitos se refleja en el crecimiento de la Reserva Internacional y
ese crecimiento importante en los depósitos se ha reflejado o ha ocasionado, ha provocado que las tasas de interés bajen. Entonces, en este momento, los créditos empresariales, los créditos otorgados a ciertas empresas están en niveles bastante asequibles, que están bordeando el 7, el 8, entre el 6 y el 8%, lo cual hace que el préstamo sea ya más atractivo. Eso también puede ser un elemento que está contribuyendo a esta estabilidad económica. O sea, más que un crecimiento económico, yo diría que estamos en un proceso de estabilidad económica, que son varios los factores que nos muestran eso. Vayamos a la El, segunda parte de la pregunta que la dejamos pendiente. ¿Qué variables considera más preocupantes en materia macroeconómica? el tema de recuperar la confianza plena para atraer nuevas inversiones significativamente importantes para el crecimiento. Perdóneme una pausa, De que ese el lado, gobierno anunció más de 1.200 millones de dólares de inversión extranjera en el 2025. Fue una cifra correcta porque venía antes con cifras sumamente bajas. no creo que llegó a esa cifra. O sea, estamos en una cifra bastante baja todavía de inversión extranjera. Eh, Hay algunas inversiones extranjeras, que pasa de inversión de empresas de extranjeras o de empresas con accionistas de extranjeros que hacen algún tipo de reinversión, pero muy lejos, muy, muy lejos de ese monto de 1.200 millones. No creo que nos llegamos hasta allá. No creo que llegamos a los 200 millones o a los 150 millones en el año 2025. Les decía, la otra cifra que todavía preocupa es el tema fiscal. Bueno, el tema de seguridad para recuperar la inversión que nos dé un crecimiento más importante y el tema fiscal. El elemento fundamental que hay que reconocer, que sí fue gestión del gobierno, fue esa, llamemos así, renegociación de la deuda, que fue comprar los bonos con cierto descuento y colocar nuevos bonos con nuevas condiciones o condiciones similares de tasa de interés, pero a más largo plazo. Entonces, eso alivió la necesidad fiscal que se tenía para pagar las amortizaciones de la deuda, tanto en el 26 como en el 27. Eso le dio un alivio a la fiscal. Qué tan efectivo fue el efecto de esto? ¿Cumplió con las El efecto expectativas? fue, el efecto fue importante, indudablemente cubrió las expectativas. Primero porque no se colocó bonos con tasas de interés superiores a las anteriores, sino más o menos al mismo precio, incluso un poco más bajo. Y se logró reprogramar los pagos a más largo plazo. Entonces, la presión sobre la amortización que teníamos en estos años se logró aliviar. Pero las necesidades fiscales siguen estando presentes. Y este año todavía tenemos necesidades de cubrir un déficit que está presente por ahí. O sea, se alivió, pero no se solucionó. ¿Cuál es el déficit? El déficit sí, yo creo que seguirá estando por encima de los 5.000 millones, ¿sí? O sea, las necesidades de financiamiento. O sea, un poco, el déficit fiscal se calcula con los ingresos y los gastos y quedan fuera de ese cálculo lo que son pagos de deuda externa. Entonces, las necesidades de pago de deuda externa que se refinanciaron no forman parte del déficit. El déficit sigue siendo en torno a los 5.000, 6.000 millones y por lo tanto sigue siendo necesario cubrir ese préstamo, ese déficit posiblemente con nuevos préstamos. Ahora, Que este una crecimiento vez, económico que satisface a los sectores productivos y bancarios, ¿qué tan sostenible es considerando la estructura productiva del país? como les digo, ese crecimiento, por eso decía, no es un crecimiento importante que nos diga la economía está recuperándose y está caminando hacia una mejor condición, sino más bien estamos en un crecimiento económico, como decía, casi inercial, en torno a un 2%. Curiosamente, si nosotros revisamos los datos históricos, el crecimiento promedio del Ecuador, incluso en distintas fases, en distintos periodos en donde hemos tenido crecimientos importantes del 6, del 8%, pero si sacamos el crecimiento promedio del Ecuador, este no supera el 3,5%. Entonces, el crecimiento actual, hay un crecimiento, no hay estancamiento, pero está por debajo del promedio. Entonces, lo bueno, entre comillas, es que seguimos creciendo y que no estamos estancados, no estamos retrocediendo. Y, Viéndole por el lado amable, se acaba el término. ujú. ¿Y cuál es su lectura sobre la evolución de riesgo país que tiene mucho que ver con la confianza externa? ¿Qué factores explican las cifras actuales realmente? A ver, cuando se dio la caída del riesgo país,
significativamente importante y que la caída fue justamente unos días antes de la renegociación de la deuda. Aparentemente no teníamos explicación, no se veía alguna explicación. Pero ya revisando los datos y el comportamiento, el riesgo país mide fundamentalmente la capacidad de pago de la deuda pública con el exterior. Entonces, aparentemente los inversionistas extranjeros fueron tranquilizados de que sí se les va a pagar la deuda porque se estaba programando una nueva emisión de bonos para recomprar la deuda anterior. Eso seguramente les dio tranquilidad a los inversionistas, que al final no son miles de inversionistas, sino son pocos a través de los bancos de inversión. Les dio tranquilidad y bajó el riesgo país, lo cual fue el momento oportuno para hacer esta renegociación. Este momento, como no existe ningún cambio importante en la economía, ninguna situación política inestable, ninguna situación que pueda alterar el comportamiento actual de la economía, ese riesgo país está manteniendo en esos niveles cercanos en torno a los 500 puntos. Que si bien es un riesgo bajo con relación a lo que teníamos y vamos a tener en su momento, sigue siendo un riesgo alto en relación a nuestros vecinos. ¿Qué riesgos observa usted en la dependencia del financiamiento externo, considerando este reciente acuerdo con el FMI? El riesgo ahí, yo le veo más del riesgo, no tanto del financiamiento, sino justamente el riesgo viene por la forma como se está manejando la economía, que todavía no genera los ingresos suficientes para que fiscalmente pasemos de tener déficit a tener superávit. Es decir, la única garantía para pagar todos los créditos que hemos contraído hasta ahora es que fiscalmente tengamos un superávit, porque eso va a permitir que ese excedente permita pagar la deuda. Entonces, los ajustes fiscales, las correcciones fiscales siguen siendo tarea pendiente para, yo diría, en el corto plazo, tener un fiscal que permita cubrir las obligaciones Es decir, el que tenemos ajuste con el exterior. fiscal, más allá de todo, sigue siendo insuficiente para corregir el déficit Así es, estructural. Se sigue pateando la piedra hacia así es. adelante. Así es, o sea, no hay toda, por eso decía yo que el problema fundamental es el problema fiscal, o sea, este rato se torea, se consiguen los recursos, se, se atrasa, digamos, muchos pagos, pero tarde o temprano va a haber un momento en que se atore el tema fiscal y tengamos necesidad de a lo mejor hacer un ajuste más fuerte. Entonces, la Hay, preocupación va por ese lado. hay Eh, alternativas fiscales para reducir el déficit sin afectar a los sectores más vulnerables. El tema es bastante difícil porque hemos conversado algunas veces. La estructura del gasto ecuatoriano, del gasto fiscal, es un gasto bastante rígido, en donde hay muy poco espacio para hacer recortes ya en ese gasto. El tema de la recaudación tributaria, a lo mejor sí hay algún espacio para, sin afectar el comportamiento, sobre todo del consumo, hacer algún ajuste de ese tipo. Pero sí debería tenerse una programación clara para ir haciendo, en la medida de lo posible, ajustes también al gasto fiscal y no sostener el ajuste fiscal, digamos, solamente vía impuestos o vía recaudación tributaria. ¿Está la reserva de Ecuador en un buen nivel? Estos conceptos de reserva han variado radicalmente en los últimos años, por lo que el concepto personalmente no lo tenemos tan claro. ¿Qué tan sólida considera usted la dolarización en el contexto de las actuales reservas internacionales? Noboa decía que se está rompiendo récords actualmente, pero la vara de medida también ha variado. Claro, o sea, la actual reserva está vigente desde el 2000 con la dolarización, efectivamente está con niveles récord. Eh, Sin embargo, el comportamiento de la reserva no es por una buena o mala gestión del gobierno, sino porque esa dinámica propia de la actividad económica y el crecimiento que hemos tenido. Hay un elemento fundamental en el crecimiento de la reserva que no se menciona y que es el crecimiento en el precio del oro. A pesar de que el oro es una magnitud un poco pequeña de la reserva, pero el crecimiento en el precio fue tan radical que mucho del crecimiento, sobre todo en el año 2025, del valor de la reserva, se explicó por el incremento en el precio del oro. Y la otra explicación del crecimiento de la reserva está justamente por el aumento de los depósitos en el sistema financiero. Allí está la razón de por qué creció la reserva. Ahora, la reserva este rato no es, sigue considerándose como
como ahorro del Ecuador, incluso a nivel internacional, incluso en ciertos análisis que hace el Fondo Monetario le consideran todavía la misma reserva de cuando teníamos moneda, pero yo pienso que estando en un buen nivel y dando una buena imagen, no necesariamente es el indicador clave para medir el funcionamiento de la economía. Son factores extra, el crecimiento económico, digamos así, que explican ese crecimiento de la reserva. ¿Ve usted algún riesgo de estabilidad monetaria en los próximos 2 años? En este momento creo que no. Pues en este momento hay una estabilidad total del sistema financiero, salvo algunas instituciones del sector cooperativo muy pequeñitas que han tenido algunos problemas, pero en general el sistema financiero es bastante sólido. Incluso esa solidez, como le decía, se ha traducido en que se ha reducido las tasas activas para colocar créditos. Hay disponibilidad de recursos para crédito, la demanda de crédito está creciendo poco a poco. Entonces, riesgos propiamente de temas financieros o de temas monetarios, de temas financieros, no creo que exista, al menos en el mediano plazo, no existe ningún riesgo para ese tipo. El tiempo no nos da para mucho más. Quisiéramos que nos hable usted del crédito de consumo, cómo está, qué tan costoso es, también del crédito hipotecario, particularmente en la vivienda. Vemos un carnaval de ofertas que van desde el BIES con ofertas que no llegan al 3% hasta créditos para vivienda que se entregan en bancos mutualistas de entre el 9 o el 12%. Y por eso, los niveles de crédito hipotecario, el nivel de crédito de vivienda, la tasa de interés siempre ha sido una tasa más baja que el crédito de consumo, incluso que a veces que el crédito empresarial. Primero porque es un crédito con objetivo social claro y segundo porque se tienen las garantías correspondientes, que es la propia vivienda que queda hipotecaria. Entonces eso hace que el crédito, que el interés pueda ser más bajo. Pero en esta política del gobierno para fomentar la vivienda, para fomentar la adquisición de vivienda, hay dos actores importantes que han entrado en ese mercado. El primero es el IES, si bien son créditos de hasta 70.000, creo que es este momento, con una tasa de interés que llega al 3%. Y el otro actor importante en el crédito hipotecario es el Banco del Pacífico, que siendo de régimen privado es manejado por el gobierno. Y ese banco, como también tiene algunos ahorros, digamos, algún costo de captación bastante bajo, puede darse el lujo de hacer créditos con tasas de interés más bajas para hipotecar. Los bancos, en general, los mutualistas, los bancos comerciales, están prestando a las tasas que más o menos le permite su estructura de costos hacerlo, que siendo más bajos que los de consumo, no son tan bajos como los del Pacífico o como los del IES. Finalicemos con esta pregunta las decisiones económicas que le estarían faltando tomar al gobierno, que por allí se encuentran en carpeta o ha dejado entrever el gobierno que lo hará, que estas decisiones económicas tendrán efectos más duraderos, se supone, pero serán más positivos o negativos. Bueno, yo creo que además del tema fiscal, el tema de dar seguridad a la inversión extranjera, seguridad jurídica y seguridad pública, digamos así, es un tema importante. Y creo yo que hay un tema fundamental también que no se ha mencionado, pero que está allí. O sea, el presidente debería mantener la tranquilidad política que tenemos en este momento. Entonces, puede ser que algunas decisiones del presidente puedan generar algún malestar político Mm. y eso, aparentemente, siendo político, sí puede contribuir a crear zozobra en el tema económico. Entonces, también es necesario que las decisiones políticas del movimiento político que hace el presidente no cree movimientos o distorsiones que puedan afectar la estabilidad económica. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias a usted. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, consultor económico.